Ya, muy bien. Como estábamos mencionándoles, aquí nosotros tenemos, eh, no creo que se sigan conectando un momentito, por favor. Vayan conectándose. Ya, muy bien. Entonces, como íbamos diciendo, en este vía de la reacción de síntesis de aminoácidos no esenciales, nosotros tenemos que entender las dos vías esenciales del metabolismo de estos aminoácidos. Y atiendan, por favor. Una se llama transaminación, que va a convertir un aminoácido en otro. La transaminación no es nada más que el transferir los grupos aminos entre sí. Y la desaminación oxidativa. Estas dos vías son esenciales para poder metabolizar los aminoácidos no esenciales. Ahora, dentro de este proceso de transaminación y de desaminación, aquí se los he colocado a un costadito, hay unos aminoácidos que no requieren pasar por la vía de la transaminación, que directamente pueden ser metabolizados utilizando la desaminación oxidativa. Mientras los otros van a requerir sí o sí de las dos vías en el caso de que sea necesario interconvertirlas o metabolizarlas, ¿ya? Pero la prolina, la serina y la treonina son los tres ejemplos de aminoácidos que pueden pasar directamente hacia la desaminación oxidativa. Y bueno, la transaminación, que convierte un aminoácido en otro, se define como que trabaja con los aminotransferasas. Necesita sí o sí de estas enzimas, de estas proteínas aminotransferasas, que como dijimos, dan la transferencia de un grupo amino, de un aminoácido a otro aminoácido. Y en ese proceso se forma el alfa-cetoácido. El alfa-cetoácido, ¿sí? Va a irse a convertir en este proceso de transaminación en piruvato, oxalacetato y alfa-cetoglutarato, que nosotros ya vamos a ver que estos son importantes para metabolizar más adelante en nuestro organismo. Entonces, aquí yo ya estoy deduciendo algo, que cuando nosotros hacemos el metabolismo de los aminoácidos internamente, estos me van a dar estos productos que después van a ser necesarios para el metabolismo. Por ejemplo, el piruvato. El piruvato nosotros lo vemos justamente antes de iniciar justamente el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Donde también va a participar el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato en estos procesos de generación de energía. Algo que deben recalcar y hacer énfasis es que la zona donde se realiza la transaminación por estas aminotransferasas está en el citosol y en la mitocondria. La zona hay que recalcarlas, es muy importante porque tenemos que definir dónde va a ocurrir estos procesos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Aquí recordamos las características químicas, la estructura química que tiene cada uno de estos 20 tipos de aminoácidos. Bueno, no tienen que aprenderlo como tal, pero sí tienen que saber de qué aminoácidos estamos hablando. Entonces, vamos a hablar de la transaminación. El mecanismo. Habíamos dicho que vamos a utilizar a las aminotransferasas y lo que deben saber es que las aminotransferasas van a requerir la famosa PLP, que es la vitamina B6.
teníamos que hablar primero de vitaminas. La B6 es el piridoxal fosfato en su forma activa. Esa es la PLP, piridoxal fosfato. Necesitamos a la piridoxal fosfato utilizado por nuestras aminotransferasas, ya que permiten la unión del covalente con un residuo de lisina. Vamos a ir viendo. Estos residuos de lisina y de esta unión, las más comunes son la alanina aminotransferasa y el aspartato aminotransferasa. Estas se van a utilizar para la síntesis y degradación de los aminoácidos. Entonces, aquí ya tienen ustedes un punto clave, que para la transaminación y la conversión de un aminoácido en otro, necesito utilizar a las aminotransferasas que van a requerir de la vitamina B6, que es el piridoxal fosfato. Como hemos visto también en lo que es las vitaminas, hemos dicho que varias, si se han dado cuenta, participan en los procesos de metabolismo y de síntesis de aminoácidos. Y una de estas que estamos recalcando es la B6, ¿sí? Entonces, en esta B6 y en estos tipos de aminotransferasas, las más comunes que vamos a ver son la ALT y la AS, la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. Bueno, y después agarrar, bueno, pues, se le mete todo. Bien, ahora, Ahí. el proceso de transaminación, de convertir un aminoácido en otro, tienen que saber que es en los dos sentidos, ¿sí? Que puede ser de un lado al otro y del otro lado al otro. Por ejemplo, tengo el aminoácido, como veo acá, el aminoácido 1. Ya tiene su cadena lateral, pero tiene su grupo amino. Y como hemos dicho, transaminación, lo que ocurre es que el aminoácido lo voy a transaminar y voy a quitar este grupo amino. Lo estoy quitando este grupo amino y se va a volver un alfa-cetoácido. Ya no está el grupo amino presente. Y puedo hacerlo al revés. Puedo agarrar el alfa-cetoácido y a través de la transaminación lo vuelvo otra vez nuevamente aminoácido. En estos procesos, ustedes dirán, ¿qué ocurre con el amino? Y qué esos procesos me van a dar lugar a la generación de lo que decíamos acá, piruvato, oxalacetato y alfa-cetoglutarato, que se van a utilizar después en otros procesos, pero estoy haciendo que mi aminoácido se convierta y se transforme en un alfa-cetoácido y viceversa. Lo podemos hacer. ¿Quiénes se utilizan acá? Las aminotransferasas junto con el piridoxal fosfato. ¿Ya? Entonces hago esa conversión. Entonces, tengo el otro proceso que es la desaminación oxidativa, que elimina el grupo amino, por eso es desaminación. Para este proceso de desaminación, a diferencia de estos que vamos a utilizar acá, aminotransferasas, tengo al glutamato deshidrogenasa. Y un factor común del proceso de desaminación es utilizar a las deshidrogenasas. El más común es el glutamato, que va a eliminar el grupo amino del glutamato, dejando el esqueleto de el carbono. Otra cosa que deben entender, estimados, es que del proceso de metabolismo de la desaminación oxidativa, cuando hablamos de los aminoácidos, se forma el amoníaco. El amoníaco es aquel producto que es tóxico para nuestro organismo, especialmente en cantidades altas. Un tanto del amoníaco formado va a entrar al ciclo de la urea, pero después tenemos que eliminarlo. Estos esqueletos de carbono que se han formado por la desaminación del glutamato deshidrogenasa son productos glucolíticos y de activación de los cofactores NAD y los NAD fosfatados. Quiere decir que, muy aparte de que se utiliza una porción para el ciclo de la urea, necesitamos eliminarlos y son nada más y nada menos que el producto de los glucolíticos. No se olviden que los glucolíticos es aquellas enzimas que van a generar y producir lo que es energía. También ayudados activados por estos cofactores, nicotinamina adenina dinucleótido y nicotinamina adenina dinucleótido fosfatado. Aquí recalcar que a diferencia de la transaminación, estamos hablando de la desaminación que ocurre en la zona de la mitocondria. Tienen que recalcar eso, por favor, repito. La transaminación ocurre con las aminotransferasas en el citosol y en la mitocondria, pero
la desaminación ocurre exclusivamente a nivel mitocondrial. Por favor, es algo que también tenemos que observar. Y bien, para hablar del proceso de desaminación oxidativa, hemos dicho que una de las cosas que se van a formar después de hacer la transaminación va a ser el glutamato. Este glutamato, ¿sí? Por desaminación, está formando el alfa-cetoglutarato. Pasa de las NADs, ¿sí? A las NADs oxidadas. Y se forma el famoso amoníaco. El amoníaco va a entrar al ciclo de la urea. Para que también nosotros podamos ver que tiene que convertirse de glutamato a alfa-cetoglutarato, tengo al glutamato deshidrogenasa. Este glutamato deshidrogenasa, ¿sí? Va a tener reacciones negativas y positivas al momento de accionar. Unas que van a ser negativas cuando ingrese la GTP y la ATP y que se van a activar cuando ingrese la GDP y la ADP para que realicen su proceso de conversión. Ahora les voy a explicar mucho mejor. Entonces, para que entiendan esta partecita mucho mejor, la verdad me es muy dificultoso poderles escribir, están viendo mi pulso, no es lo mismo que agarrar la pizarra. Les voy a mostrar este videito, por favor, muy importante que tienen que observar. Ahí sí se puede en la pantalla entender mejor. Muy bien. Por favor, me dicen si hay audio. ¿Se escuchó? ¿Tiene audio? Sí, doctor. Ya, por favor atiendan. Todo lo que acabamos de explicar, aquí el colega también que está en el videito, utilizando la pizarra, mejor lo explica. Ok. Cordial saludo, educandos de Ciencias de la Salud. El día de hoy, en su canal Bioquímica con Marlon, vamos a ver todo lo relacionado con metabolismo de los compuestos nitrogenados. Hoy vamos a ver la transaminación y la desaminación, también conocida como la transdesaminación. Bienvenidos. Entonces, vamos a comenzar con el primer proceso que se realiza en el catabolismo de los aminoácidos, que es la transaminación. Recordemos que el principal producto de la transaminación es el glutamato. Entonces, en la transaminación solamente utilizamos una enzima que se llama transaminasa o aminotransferasa. Partimos de ahí, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y tener también muy presente que esta transaminasa es una enzima reversible, ¿sí? Y que es lo que conocemos también como reacciones de doble desplazamiento. Entonces, van a empezar dos sustratos, que son un aminoácido más un alfa-cetoácido. Y al final voy a obtener dos productos que son otro aminoácido y un alfa-cetoácido. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacerlo con una de las transaminasas más conocidas, como es la ALAT o GPT. Entonces, el aminoácido lo vamos a reemplazar por el aminoácido alanina. Entonces, de tal manera que vamos a tener acá la estructura de la alanina. Tenemos acá el grupo carboxilato, el carbono unido al hidrógeno y aquí el NH3. Y la alanina, recordemos que su cara lateral tiene un grupo metil. El alfa-cetoácido lo vamos a representar por un cetoácido que todos hemos visto en el ciclo de Krebs, que es el alfa-cetoglutarato. Y ese alfa-cetoglutarato tiene la siguiente estructura. Recuerden, educandos de salud, que cuando yo le retiro el grupo amino a un aminoácido, el grupo nitrogenado, ¿sí?, vamos a formar un cetoácido.
Entonces, este de aquí será la alanina y este de aquí será el alfa-cetoglutarato, que en algunos libros van a encontrar con el nombre de alfa-oxoglutarato, pero es exactamente lo mismo. Ahora, tenemos una transaminasa, pero esta transaminasa para poder funcionar necesita de una coenzima, que es el fosfato de piridoxal. Esto es muy, pero muy importante, es decir, necesita de la vitamina B6. Necesita el fosfato de piridoxal para poder funcionar, es decir, el fosfato de piridoxal actúa como una coenzima, de tal manera que el grupo aldehído de esta vitamina se une con un aminoácido, más específicamente con una lisina, en el épsilon amino del centro activo, y esto va a formar lo que van a encontrar también en muchos libros, la base de Schiff. ¿Listo? Que no es más que una aldimina. Entonces, ¿en qué consiste esto? La clave es la siguiente. Cuando se va a hacer una transaminación, siempre ingresa primero a metabolizarse el aminoácido. Es decir, son reacciones de doble desplazamiento, pero no se hacen en simultáneo. Primero se va a metabolizar el aminoácido, y cuando el aminoácido pasa a metabolizarse, la enzima, que ya tiene a su coenzima, el fosfato de piridoxal, la vitamina B6, le van a secuestrar el alfa amino a la alanina. ¿Listo? Le vamos a secuestrar el compuesto nitrogenado a la alanina, de tal manera que ahora la base de Schiff la voy a formar es con el nuevo amino que tengo acá y el grupo aldehído del fosfato de piridoxal. Y cuando yo le retiro el grupo amino a la alanina, recuerden lo que dijimos hace un momento, que si le retiramos el grupo amino a un aminoácido, se forma un cetoácido. Entonces, la alanina va a quedar convertida en piruvato, es decir, la conversión va a quedar de la siguiente manera. Ya no vamos a tener NH2 ni NH3, sino que vamos a tener simplemente esta estructura que es un cetoácido. No hay compuesto nitrogenado. Y esto que acabamos de formar, ¿quién es? Es el piruvato, ¿cierto? Por esta razón es que se dice que la alanina es el aminoácido más gluconogénico que tenemos, porque es el que más fácilmente sintetiza piruvato, y este piruvato puede ir a formar glucosa. Después de esto, el alfa-cetoglutarato va a metabolizarse. Recuerden, primero el aminoácido y luego el alfa-cetoácido. Y cuando pasa el alfa-cetoglutarato, le van a devolver ese grupo amino. Le vamos a entregar el grupo amino al alfa-cetoglutarato, es decir, el compuesto nitrogenado. Y entonces, ¿qué vamos a formar? Vamos a formar al glutamato, es decir, me va a quedar una estructura de la siguiente manera. Vamos a colocarle aquí el compuesto nitrogenado. ¿Listo? Vamos hasta ahí todos bien. Y entonces, si yo le coloco el compuesto nitrogenado a un cetoácido, vamos a formar otra vez el aminoácido. En este caso, el glutamato. Y esto es una transaminación. Ahora, ese glutamato que se formó acá, educandos, este glutamato es el que va a ir al siguiente paso del video de hoy, que es a la desaminación oxidativa. ¿Listo? Ahora nos vamos para la desaminación. Ahora, vamos a continuar con el siguiente paso en el catabolismo de los aminoácidos, que es la desaminación oxidativa. Recordemos lo siguiente, antes de comenzar, ¿sí? De los 20 aminoácidos que pueden formar proteínas, hay 3 que no están obligados a hacer la transición. ¿Listo? Ahora nos vamos para la... Bien, estimados, vamos a pausar un rato acá el video. Un poquito más, a ver. Ahí. Ok. A ver, puntos importantes a recalcar hasta acá, como explicó el videíto. Nosotros tenemos
que en el proceso de transaminación ya hemos dicho que hablamos de las aminotransferasas. Las aminotransferasas son enzimas que realizan la transaminación utilizados por este cofactor que es el B6-fosfato de piridoxal o piridoxal fosfato, que habíamos dicho que era la forma activa de la B6. Aquí el colega lo que está haciendo es poner el ejemplo de que cuando hacemos la transaminación tenemos al aminoácido y generalmente un alfa-cetoácido. Los dos necesitan participar para este proceso de transaminación. Colocó el de ejemplo la alanina con el alfa-cetoglutarato. Se metaboliza la alanina por este proceso de transaminación utilizando las aminotransferasas que van con el cofactor de piridoxal fosfato y le quitan ese grupo amino. Al quitarle ese grupo amino a la alanina, han convertido a piruvato. Es que ustedes tal vez caigan en el error de decir que de alanina va a convertirse glutamato y por eso es transaminación entre aminoácidos y decir que de un aminoácido se genera otro aminoácido. Y como están pudiendo apreciar, no es así. Prácticamente es una reacción cruzada. Esta alanina está generando piruvato prácticamente, ¿ya? Ese es el producto del metabolismo de la alanina, generar lo que es el piruvato. Pero a la par está el alfa-cetoglutarato, que es un alfa-cetoácido, que está generando el glutamato al añadirle justamente este grupo amino que se sacó de la alanina para formar el glutamato. Ahí sí se entiende que es el proceso de transaminación. Le quitó este grupo amino, ¿sí? Para añadirlo a este alfa-cetoglutarato y convertirlo a glutamato. Y al mismo tiempo, esta alanina, al ser quitada y agarrar su amino, se lo ha convertido en piruvato. Entonces, ojito con eso. Y bien clarito también nos dice el colega en el videito que es una serie de pasos que no es directa, sino primero se hace la transaminación, se le quita, se mantiene este grupo amino y se la va a ir a donar al alfa-cetoglutarato para que convierta en el producto de glutamato, ¿ya? Y por lo mismo, esta alanina se ha quitado este grupo, lo que es el amino, y se ha vuelto simplemente a piruvato. Ahora la pregunta es, obvio que estos dos productos van a ir a participar en diferentes reacciones también a nivel metabólico. Utilizamos el piruvato y vamos a utilizar el glutamato. Ahora, acá el colega está diciendo, ya hemos aprendido qué es la transaminación. Vamos a ver ahora qué es lo que es la desaminación oxidativa. Vamos a utilizar este otro, que también es un aminoácido, el glutamato. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre cuando agarramos el glutamato y lo vamos a desaminar? ¿Listo? Ahora nos vamos para la desaminación. Ahora, vamos a continuar con el siguiente paso en el catabolismo de los aminoácidos, que es la desaminación oxidativa. Recordemos lo siguiente, antes de comenzar, ¿sí? De los 20 aminoácidos que pueden formar proteínas, hay 3 que no están obligados a hacer la transaminación, sino que se pueden desaminar directamente, que son la prolina, la serina y la treonina. Entonces, vamos a comenzar con nuestro producto de la transaminación, que recordemos que era el glutamato, ¿cierto? Entonces tenemos una estructura como la estamos pintando en el tablero. Tenemos el glutamato. Ahora, ojo con lo siguiente, esta desaminación oxidativa se hace en la mitocondria, es decir, el glutamato ingresó por permeasas. La transaminación se hizo en el citosol. Entonces, este glutamato va a reaccionar junto con una molécula de agua. Y cuando reacciona con esa molécula de agua, vamos a tener lo siguiente. Esta reacción también es reversible. Y esta reacción es catalizada por una enzima que es la glutamato deshidrogenasa, que la vamos a abreviar como GDH. Entonces, tenemos aquí, tenemos el glutamato y tenemos la molécula de agua. Y ellos van a reaccionar para formar lo siguiente.
El glutamato va a perder su grupo nitrogenado. Y vamos a formar aquí. Recuerden que si yo le retiro este NH3 al glutamato, vamos a formar otra vez al alfa-cetoglutarato, ¿cierto? Recuerden otra vez, si yo le retiro un grupo nitrogenado al aminoácido, vamos a formar como tal un cetoácido, siempre y cuando sea el compuesto nitrogenado de la cabeza principal del aminoácido. Entonces vamos a formar entonces al alfa-cetoglutarato nuevamente. ¿Sí? Nos va a quedar esta molécula así. Vamos a formar un alfa-cetoglutarato que lo podemos enviar perfectamente de regreso al ciclo de Krebs. ¿Sí? En este caso, el alfa-cetoglutarato es el que menos me interesa. El que más me interesa es que esta reacción me permite también formar una molécula de NH4. Y esta es la molécula que yo estoy buscando degradar. Porque recordemos que como seres humanos no tenemos depósitos de proteína. Por lo tanto, no tenemos almacenes, y si yo tengo muchas proteínas, tengo muchos aminoácidos, tenemos que ir a degradarlos porque esta molécula, el amonio, es neurotóxico. Ahora, recordemos también lo siguiente. Recordemos que esta enzima, la glutamato deshidrogenasa, tiene una regulación particular. Esta enzima va a ser inhibida. Esta enzima es inhibida por altas concentraciones de ATP, de GTP y de NAD reducido. Y esta enzima va a ser activada por altas concentraciones de ADP y de GDP. Entonces, tenemos ahora el NH4. Hemos terminado nuestra desaminación oxidativa. Ahora, este NH4 que se encuentra en la mitocondria, recordemos que esta es una vía mitocondrial, va a ir a integrar el ciclo de la urea, que es nuestro siguiente video. Y el ciclo de la urea es una vía totalmente hepática. Ahora, para muchos quedaría la pregunta de entonces cómo hace este proceso de llegar a este NH4 aminoácidos como la serina y la treonina, que no hacen una desaminación oxidativa, sino que hacen una desaminación no oxidativa. Entonces, como dato, vamos a separar acá el tablero. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Cuando yo trabajo con la serina, vamos a tenemos la serina y va a actuar una enzima que se llama la serina deshidratasa. Y cuando actúa esa serina deshidratasa, vamos a formar piruvato y vamos a formar también NH4. ¿Listo? Porque recuerden que no todos los aminoácidos hacen este proceso así tal cual. No todos necesitan hacer transaminación. Y los más importantes, los referentes, son la serina y la treonina. La treonina también va a usar una enzima, que es la treonina deshidratasa en este caso, y vamos a formar al alfa-cetobutirato más el NH4, es decir, más el ion amonio. Son otras rutas en las cuales yo puedo llegar a NH4. Esta es la más importante, porque la mayoría de los aminoácidos acaban su metabolismo en el glutamato. ¿Listo? Entonces, luego de esto, este piruvato, si lo vamos a integrar metabólicamente, puede ir a hacer perfectamente gluconeogénesis. Y este alfa-cetobutirato se puede ir a transformar en propionil-CoA. Y ahí es donde recordamos otro video que ya hicimos de la betaoxidación de ácidos grasos de cadena impar. Y ustedes recuerdan que el propionil-CoA puede pasar a succinil-CoA y de ahí podemos sacar energía. Listo, educandos. Esto es lo que se conoce como la transdesaminación, la unión entre la transaminación y la desaminación oxidativa. Muy bien. Ok. Entonces,
perfectamente explicado este videito, se los va a pasar igual a la plataforma, no se preocupen. Aquí estamos hablando de esta desaminación y como indica también, la mayoría de los aminoácidos que van a pasar por el metabolismo de transaminación van a venir a la desaminación oxidativa ya como glutamato. Este glutamato que está conteniendo lo que es el grupo amino, generalmente utiliza el glutamato deshidrogenasa. En la mayoría vamos a encontrar, por eso se había recalcado que es glutamato deshidrogenasa. Pero pueden observar arriba justamente de estos elementos que pasan directamente por la desaminación oxidativa sin tener que pasar a convertirse a glutamato en el proceso de transaminación. Perdón. Y los encontramos que tienen sus propias serina deshidrogenasa, treonina deshidrogenasa, que van a convertir como producto final. En los tres, miren, en todos generamos el amonio. Y otra vez se genera piruvato. La treonina tiene la característica de generar el alfa-cetobutilato, a diferencia del alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Y todas estas que son deshidrogenasas, como dice, se inactivan o reducen su capacidad cuando se encuentran altas concentraciones de ATP, GTP o las NADs. Y tenemos a las que van a estimular a las deshidrogenasas, que son la ADP y la GDP, ¿ya? Para ayudar al proceso de desaminación oxidativa. Muy bien. Ya, ahora sí, orientándonos muchísimo mejor, ¿sí? Estos dos procesos de metabolismo justamente son transaminación y desaminación. Ya hemos dicho de la transferencia del grupo amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido. Este va a generar ya sea piruvato, oxalacetato y el alfa-cetoglutarato cuando hablamos de la transaminación. La zona, ya hemos dicho y recalcamos, es a nivel del citosol y parte de la mitocondria, pero en su generalidad la mayoría de estos procesos ocurren a nivel del citosol. Hemos dicho, otra vez recalcar, muy importante, necesitamos de la vitamina B6, del piridoxal fosfato para realizar la función. Es una coenzima de las aminotransferasas. ¿Cuáles son las aminotransferasas más comunes? La alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. Se van a utilizar para la síntesis y degradación de estos aminoácidos. Síntesis, porque hemos visto que convierte una enzima a otra enzima y al mismo tiempo la va a degradar y formar estos otros productos que hemos mencionado acá, piruvatos, oxalacetatos y alfa-cetoglutaratos. Hemos dicho que es un proceso reversible, es decir, de ida y vuelta del aminoácido a cetoácido y del alfa-cetoácido a un aminoácido, todo con estas aminotransferasas que utilizan como cofactor al piridoxal fosfato para convertirlos. Y la desaminación oxidativa, en el que la mayoría, por eso está con rojito, es el glutamato deshidrogenasa, porque uno de los productos que más vamos a ver en la formación de estos es el glutamato, que va a eliminar el grupo amino y va a dejar el esqueleto del carbono, este que habíamos visto también en el videito, y que nos da los productos glucolíticos de activación de los cofactores NADS y NADS fosfatados. ¿Dónde ocurre este proceso? A nivel mitocondrial. En ese grupo de desaminación oxidativa estamos viendo el glutamato, cómo el glutamato deshidrogenasa va a intervenir, se forma el alfa-cetoglutarato y tenemos el grupo del amino. El amino va a entrar obviamente al ciclo de la urea y el ciclo de la urea no se olviden que no es nada más y nada menos que el proceso de eliminación de este amoníaco. Ya hemos dicho que el glutamato deshidrogenasa, como otros que también son deshidrogenasas, se van a inhibir cuando esté aumentadas las cantidades de GTP y de ATP, cuando sin trifosfato y adenosina trifosfato, y se van a activar cuando también haya altas concentraciones de GDP y de ADP. Entonces, la desaminación oxidativa elimina el grupo amino y ¿cómo controlamos?
es una reacción reversible. Los ATPs y GTPs van a inhibir alostéricamente a estas deshidrogenasas. Aquí está, inhibir. Las ADPs y las GDPs las van a activar. Va a haber una respuesta mayor de la deshidrogenasa. Disminuye la energía la desaminación de aminoácidos con formación del alfa-cetoglutarato para activarlos. Quiere decir esto, ¿no? Nosotros tenemos en el proceso de desaminación y al formar el alfa-cetoglutarato vamos a disminuir la energía que tenemos. ¿Cuál es el que genera más energía? Hemos visto acá que el proceso de transaminación está generando el piruvato, el oxalactato, y estos tienen generación de energía cuando hablo de transaminación. Pero cuando hablo de la desaminación oxidativa, como dice la diapositiva, disminuimos lo que es la generación de energía por este proceso, ¿ya? Bien, quedan 3 minutitos, por favor, estén atentos. Ya hemos avanzado bastante para esto. Como les decía, no es muy largo, pero vamos a ir viendo, puntualizando cada uno de los aminoácidos ya en la siguiente clase. Por favor, atentos a la lista. Antelo. No está. Araníbar. Presente. Arcaine. Arcaine. Bahamonte. Barrios. Barrios. Cabrera. Cabrera. Presente. Campillay. Presente. Castro. Presente, doctor. Gracias. Atentos, por favor, vamos a pasar rapidito. Colque. Copa. Presente, doctor. Presente. Colque. Ya. Corani. Presente. Cruz. Canedo. Presente. Cruz Guzmán. Presente. Juliave. Delgado. Presente. Encinas. Escalera. Presente, doctor. Encinas. Presente, doctor Escalera. Escalier. Presente. Perrufino. Presente. Ya, estimados, si se corta, nos vemos directamente en la siguiente clase. Espero que ya se solucione, por si acaso. Vamos a alcanzar hasta donde llamemos lista. Ferrufino. Presente. Flores. Presente. García. Presente. Gutiérrez. Jiménez. Presente. Ledesma. Presente. Mamani. Presente. Menacho. Presente. Merino. Presente, doctor. Pastor. Pérez. Porco. Presente. Ya, Pérez bien, Porco. Quesada. Presente, doctor. Quiroga. Presente. Ramos. Presente. Rodríguez Rocha. Presente. Rodríguez Torres. Presente. Román Iriarte. Román